diga si hay buen audio. Estamos probándolo otra vez. ¿Sí está el enfoque allí? Ya se escucha. Perfecto. Bien. Entonces no lo movamos. Así, este Shabbat vamos a tocar como una especie de continuación. Si es religión o no religión, ya quedó como algo claro, una idea la semana pasada. Hoy entonces tenemos que ir comprendiendo que el Mesías Yeshua no vino a establecer una religión, eso nos queda claro, ¿cierto? ¿A qué vino el Mesías Yeshua? ¿A establecer otra religión? ¿El cristianismo, el catolicismo? No. Si no vino a establecer una religión, entonces, ¿a qué vino? ¿A afianzar la religión judía? No, porque la religión judía ya estaba en su apogeo y empezó a armarse algo a través de los que contendían en ese tiempo, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Todos querían tomar las riendas de la religión y tomar las riendas del pueblo. El Adón Yeshua vino y declaró unas cosas muy fuertes. Así es que vamos a entrar en el asunto. Este tema está muy bueno y nos va a ayudar a entender más cosas. Mateo 23, desde el verso 7, vamos ahí. ¿Está conmigo? Vamos entonces a analizar esta porción. Mateo 23, desde el 7 en adelante. 23. Bien, tomemos un poco de contexto porque hay muchas personas que quizás no, cuando empezamos a leer algo que ya nosotros conocemos, rápidamente nuestra mente se va al contexto. Vamos a empezar un poquitito antes. Desde el 1, vamos a tomar todo. Entonces Yeshua habló a la gente del lugar y a sus discípulos, a la gente del lugar y a sus discípulos, diciendo: los intérpretes de la Torá, los perushim o fariseos, se han sentado en el sillón, en la cátedra, con la autoridad de Moshe. Por lo tanto, todo lo que él diga, ¿quién? Moshe, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que él diga, que guarden, cúmplanlo y háganlo, pero no sigan las tradiciones, takanot, ni los preceptos, ma'asim, de ellos, porque ellos dicen pero no hacen, ya que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y se las colocan sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo, pues ellos hacen todas sus buenas obras, entre comillas, misbot, para ser vistos de los hombres, y amplían sus tefilín, y alargan los hilos, los tzitziyot de sus talitot, y les encanta tener el primer almohadón en las casas y los asientos de adelante en las sinagogas, y saludarse en los mercados al aire libre, y a ser llamados por los hombres rabí, rab mío. Por eso ustedes no se hagan llamar rabí, su eminencia, porque solo uno es el rab, su eminencia de ustedes, el Mashiach. Aquí comienza fuerte el asunto. Y ustedes son todos hermanos en la fe, en la emuná. Y no llamen a nadie padre en la tierra, excepto al Padre, al progenitor obvio, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen maestros, rabíes, porque uno solo es el líder de ustedes, el Mashiach. Pero el más importante de entre ustedes será vuestro sirviente, y quien quiera que se exalte a sí mismo será humillado, pero quien quiera que se humille a sí mismo será exaltado. Hay ustedes, intérpretes de la Torá, shofrim y
pero sí hipócritas, porque ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entran ustedes ni les permiten entrar a los demás. Pero hay de ustedes, intérpretes de la Torá, pero sí hipócritas, porque ustedes se tragan las casas de las viudas y como pretexto hacen largos rezos. Por esta causa recibirán un juicio más severo. Hay de ustedes, intérpretes de la Torá, pero sí hipócritas, porque ustedes recorren mar y tierra a fin de hacer un prosélito, pero cuando llega a hacerlo, lo hacen 2 veces más condenado al infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes autoridades ciegas y los que dicen, quien quiera que jure por el templo no es nada, pero quien quiera que jure por el oro del templo está obligado por juramento. Ciegos y tontos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Y quien quiera que jura por el altar no es nada, dicen, mas quien quiera que jure por la ofrenda, sobre él está obligado por su juramento. Tontos y ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura no solo por él, sino por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura no solo por él, sino por quien está habitando en él. Y el que jura por los cielos, jura por el trono de Elohim, y el que está sentado en él. Hay de ustedes, intérpretes de la Torá, pero sí hipócritas, porque ustedes ofrendan la 10ª parte de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan lo más importante de la Torá, el juicio, la misericordia y la confiada obediencia, la emuná. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito del vino, pero tragan un camello. Hay de ustedes, intérpretes de la Torá, pero sí hipócritas, porque limpian la parte de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo, de autoindulgencia. Pero sí, fariseos y hipócritas, limpien primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio. Y sigue. Y hay de ustedes. Está hablando con el pueblo, está hablando con sus discípulos, pero está hablando acerca de los líderes religiosos. Habla al pueblo para que capte la idea, habla a sus discípulos para que entiendan el mensaje, habla de los líderes religiosos que hacían todo esto. Algunos de ellos fariseos, algunos de ellos intérpretes de la ley, algunos de ellos propios sacerdotes. Y en este tiempo hay muchas personas que están en lugares de liderazgo y hacen lo mismo, sin ser hebreos, sin ser judíos, pero hacen lo mismo. Eso es lo que hace la religión. Así es que vamos a ir paso por paso acerca de este punto, la religión. ¿Religión o no religión? Esa es la cuestión. ¿Qué debemos de seguir? ¿Una religión? Pues cuando hablamos con las personas que no entienden el concepto y nos preguntan, ¿de qué religión eres tú? En algún tiempo decíamos, no tengo religión, y la gente se asusta, ¿no? Pues, uy, como los animalitos, no tiene religión. Y de repente decíamos, bueno, la religión hebrea, judía, y la gente se asusta también porque dice, no, pero es que los judíos mataron a Jesús. Entonces, qué complicado. Pero en términos más profundos, podemos decir, como lo dice el mismo Jacob, la religión pura y sin mancha delante de Adonai es hacer el bien a los demás, ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha, sin pecado de este mundo. Esa sería el equivalente a religión, que no es una religión, sino sería que obedecer y amar al Eterno y Todopoderoso en sus mitzvot, en sus mandamientos y en sus instrucciones. Aquí Yeshua está hablando al pueblo, fue muy claro, ¿verdad? Al pueblo y a sus discípulos, pero habló de la religión que había en ese momento en la tierra de Israel, la religión que ponía cargas, que enseñaba mandamientos inventados por ellos mismos, como hoy y en toda religión sucede lo mismo. Hay una serie de inventos para
mantener al pueblo como ocupado. ¿Ocupado en qué? Ocupado en la religión. En lugar de que el pueblo y la gente esté ocupada en honrar al Creador, en lugar de que la gente esté ocupada en agradar al Todopoderoso, guardando, sí, sus instrucciones. Amarás al Eterno, a Elohim, a Yahweh, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra, ¿qué dice? Toda la ley y los profetas. Muy interesante esto. El Adón Yeshua vino a establecer, como ya había religión, Él vino a establecer un orden distinto en su momento para sus seguidores. Mucha gente prefirió seguir en la religión hasta que se acabó, cuando se destruye o es destruido el templo de Jerusalén. Después se vuelve a rehacer la religión y luego surge otra en poco tiempo después, lo que se conoce hoy como el catolicismo romano. Y después surge otra religión que tiene que ver con las escrituras, ¿no? con la Torah, con la Biblia, con el antiguo pacto, que es el protestantismo, y luego todas las denominaciones que parten de allí, tantas y tantas y tantas, y todos quieren tener una religión. Yeshua dijo: olvídense ya de cosas. Necesitan conocer la voluntad del Creador, y la voluntad del Creador no es una religión, es seguir sus instrucciones para ser agradables a Él y que podamos estar con Él en la eternidad. Ya existía un liderazgo en Israel en ese tiempo, que era el famoso Sanedrín, donde había 70 sabios, y alguien dice que había 72, bueno, 70, cerramos allí. Y que estos llamados sabios y líderes y todo formaban el cuerpo como de autoridad en Israel, ese cuerpo de autoridad. Ellos ejercían la autoridad y hacían los juicios, y se fue, digámoslo así, corrompiendo. Se fue corrompiendo, como muchos de los gobiernos que hay en todo el mundo entero. Empieza una corrupción. ¿Por qué? Pues porque el poder es muy sutil. A quien lo tiene, a quien lo ejerce, y lo puede llevar a ejercerlo de manera incorrecta. Ya existía un Sanedrín, y en algún sentido Yeshua, el Mesías, enviado por el Eterno, Él quiere establecer su Sanedrín. A Él no lo reciben como el rey, cuando Él vino para ser rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan que un personaje político le dijo: entonces tú eres rey? Y Él le dijo: para eso he nacido, para eso he venido, pero aún no es mi tiempo. Así es que Él establece, poco a poco va estableciendo su Sanedrín, reúne a 12, luego va creciendo ese Sanedrín y llega a un tamaño de 70. Y envió a los 70. ¿Cómo los envió? Con autoridad. Ese Sanedrín tiene autoridad del Mashiach. Los envió con autoridad, los envió con poder. Y les dijo: vayan y sanen enfermos. Vayan y echen fuera demonios. Vayan a declarar que ha llegado el tiempo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está. Entonces Él establece su Sanedrín. Ese Sanedrín del Mashiach, pues, es para todo el pueblo de Israel. Él declara que tiene otras ovejas a las cuales tiene que ¿traerlas a qué? Traerlos al conocimiento de esto, a la libertad, y a que conozcan este nuevo Sanedrín que establece al rey. Pero dijo: tengo otras ovejas que no son de ese rey, a ellas iré.
Y entonces se inicia un trabajo de estos 70, este Sanedrín, de llevar las buenas noticias, a ejercer autoridad, porque iban liberando a los enfermos, a los oprimidos, a los endemoniados, porque para eso vino el Mashiach, ¿verdad? ¿A qué vino? A dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable de Adonai. Eso lo dijo en una sinagoga. Y dijo, delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. Entonces él inaugura el tiempo de su reinado. El Sanedrín que estaba allí continuó. ¿Por qué? Porque dice que a lo suyo vino, él vino para ser rey, y los suyos, ese liderazgo, no todo el pueblo, ese liderazgo, tenía que haberle cedido un trono, tenía que haberle cedido el lugar de preeminencia, tenía que haberle cedido toda la autoridad y doblado su rodilla delante de él. Es como dice Apocalipsis, ¿no? Que sucederá. Y los ancianos, ¿cuántos ancianos? 24 ancianos. Dice que se postraron delante de él, pusieron sus coronas delante de él. Lo que no hicieron estos 70 en su tiempo, lo harán estos 24 ancianos que son mayores, y le darán todo el honor al rey Mesías. Pero él deja que corra el asunto en la tierra de Israel. Y él se enfoca en las ovejas perdidas para ir y traerlas, porque él tiene que traerlas para establecer su reino, que todos los esparcidos le conozcan. El Sanedrín del rabinato de Yehudá, aún ahora, no tiene el Mashiach, no lo reconoce, pero lo reconocerá cuando él venga, porque se va a presentar con todo poder, con toda autoridad, y le va a decir: aquí estoy, aquí he venido, y con todas las pruebas. Y entonces sí, le van a decir: te cedemos el lugar. Mientras tanto, Judá sigue jugando un rol, y que es independiente del rol que tiene Israel, las 10 tribus perdidas, o Efraín, como le hemos denominado, así como dice la Escritura. Efraín juega un rol diferente. No tiene que ir con Judá y querer convencerlo de nada. Y tiene que cuidarse de que Judá lo quiera convencer de que no ha venido el Mashiach. Ahí sí tiene que tener mucho cuidado Israel. Jesús declaró: yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Él es quien va eligiendo a sus discípulos. Está en Yohanan 15:16. Y en Lucas 10:19 dice: yo les doy potestad. He aquí, les doy potestad. Así es que las señales de que Él es el Ben Elohim, de que Él es el Mashiach, de que Él es el Rey, Él echó a andar todo esto. Les dio poder sobre las enfermedades y sobre los demonios. Él estaba demostrando con señales, con prodigios, que Él era el Ben Elohim. Y qué curioso, porque los líderes no lo reciben así, pero aún los demonios declararon que Él era el Hijo de Elohim. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Él y sus discípulos van en una lancha y llegan a un lugar que se llama Gadara. Dice que había un endemoniado, otro evangelio dice que eran un par de endemoniados. Yo creo que había muchos, pero esos eran los más feroces. Ese hombre que sale al encuentro para dañar a los discípulos se detiene ante la presencia, ante el poder, la majestuosidad del Mashiach, y cae así postrado y dice: yo sé quién eres, el Hijo del Bendito. Yo sé quién eres, el Hijo de Elohim. Y eso dice: cállate. ¿Acaso has venido para dañarnos? ¿Has venido ya para presionarnos? ¿Has venido para enviarnos a la condenación, al infierno? ¿Has venido para destruirnos? Llega así de una manera muy, muy fuerte, primero muy agresivo esos demonios. Y entonces se pregunta: ¿quién eres tú? Para que los otros supieran. Él sabía qué es lo que había ahí adentro, ¿no es cierto? Él lo sabía perfecto, pero los demás no sabían, no entendían qué estaba pasando.
Y entonces esa voz así horrible, ¿no? Legión, porque somos muchos. Pues dijo, pues muchos, fuera, fuera, envíanos a los cerdos, por lo menos. Pues váyanse los cerdos. Aún los demonios, esa legión, esos 100, 200, 300, 1000, 3000 demonios, o 30,000 dicen algunos, reconocieron quién era él, el Hijo de Elohim, el que tiene la autoridad en los cielos, en la tierra y en el mar debajo de la tierra, y en los aires donde gobiernan los espíritus malignos, y tiene autoridad también sobre los ángeles, los malachim de Yahweh, le obedecen. Pero en su momento los líderes no lo reconocieron. Quedó así porque tenía un interés muy grande en las ovejas perdidas. Vayan y hagan talmidim, les dijo a sus discípulos, primero en Jerusalén los que quieran, luego en Judea los que quieran, luego en Samaria, allí tengo pueblo, esos mezclados, judíos con hebreos, con asirios, allí tengo pueblo, vayan a Samaria, aunque hay una especie de pleito entre ustedes, pero quiero que vayan, ellos también necesitan la liberación, la salvación, y luego hasta el fin del mundo. Ese Sanedrín del Mashiach empezó a hacer su trabajo, a demostrar ese poder y esa autoridad, y a ir estableciendo esa autoridad y ese reinado del Mashiach, que aún no está al 100%, pero estará. Él está trabajando en ello, estará. Queda muy poquito. Cada día que pasa queda más poquito para que se establezca su reinado. Vayan aún hasta lo último de la tierra, a todo pueblo, lengua, etnia y nación, a todas. Es necesario que todos sepan que no es una religión. No queremos establecer una religión, que hay muchas, demasiadas, pero hay poco conocimiento del Mesías, hay poco conocimiento del Rey, hay poco conocimiento de la Torá y sus instrucciones. Eso no es religión, porque Él lo dijo, yo vengo para establecer una religión. Él dijo, tengo mucho pueblo, aquí y allá, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y tráiganlos. Quiero que vengan, ustedes serán mi pueblo, porque Él es el Rey. Entonces no se trata de religión, sino del Rey. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros queremos ser su pueblo, y tú necesitas ser su pueblo, porque de otra manera serán echados a un lado. Él separará las ovejas de los cabritos, y ahí será lloro y el crujir de dientes. Él viene para establecer su autoridad sobre su pueblo, porque Él es el Rey. Esto no lo entendieron los líderes de su momento, pero lo entendió Jacob, su hermano. Era difícil para su hermano. Lo entendió Kefa. Lo entendieron el resto de los talmidim. Para Judea, para todo Judea, empezó a moverse allí y a declararse: el Mesías ha venido, el Rey ha venido, tenemos que darle honor. Lo entendió Shaul para los gentiles, para los esparcidos primeramente, y después para todos los gentiles. Vayan hasta el fin del mundo, a toda etnia, pueblo, lengua y nación. ¿Y cuál es el punto? Mateo 28, 19 y 20 dice: enseñándoles todas estas cosas que yo les he hablado. ¿Qué es lo que hablaba Yeshua? Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sean buena gente, pórtense bien, hagan el bien, no engañen, sean bondadosos, sean misericordiosos. El que quiera ser grande, sirva a sus hermanos y será grande en el reino de Elohim. Mateo 28, 19 y 20. Yohanan, Juan 14, 15 al 31. Es un pasaje largo, muy interesante, donde dice: guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos?
Yeshua repitió los mandamientos de la Torá. Entonces, ¿cuáles mandamientos? Los mismos que dice la Torá: guarden mis mandamientos. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, luego a los esparcidos, a los que fueron echados lejos, y al resto de los gentiles, aquellos que son también las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí entonces vamos a encontrar algunos puntos muy interesantes. No judíos, porque no son de Judá, ni de Benjamín, ni de Leví, pero son de las ovejas perdidas. A los no judíos, que son los que se juntarán en Efraín. Y esto tiene que ver con pertenencia. Así es que hay puntos aquí que hay que resaltar. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que el Mashiach vino a mostrarse. Ha llegado el tiempo. Delante de ustedes se ha cumplido la escritura. Ha llegado el tiempo, el año agradable de Adonai. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, vendar a los heridos y predicar el buen año agradable de Adonai. Así es que tiene que ver con instrucción, ¿verdad? A los que anotan les gusta anotar. Punto clave: instrucción. Él dijo: no es así, no es por religión. Hay de ustedes, fariseos, hay de ustedes, intérpretes de la ley, hipócritas, porque no es así. Él viene a traer la instrucción correcta. Y aquí en este pasaje con el que empezamos, de Mateo 23, es muy interesante cuántas veces está poniendo la diferencia entre vivir una religión como la que ya habían establecido ellos y vivir en obediencia y en sujeción al Eterno. Algo que es muy diferente, totalmente diferente. Enseñanza, instrucción. Lo que Él dijo: vayan y hagan discípulos, aún hasta el último de la tierra, enséñenles estas cosas y háganlos sumergirse en un acto de purificación, que tienen que ser sumergidos para purificación en su nombre, no en nombre de una religión, en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yeshua. ¿Por qué Yeshua y no otro nombre? Porque el Malach, el ángel, le dijo a Miriam: y llamará su nombre Yeshua, porque él Yeshua a su pueblo. Llamará su nombre Salvador, porque él salvará a su pueblo. No hay confusión. Aquí hay una rima perfecta, como se da en el hebreo. Una rima perfecta allí. Así es que lo entendieron sus primeros discípulos, les quedó claro. Él no es un profeta más, Él es el Mashiach. Enseñándoles todas estas cosas que yo les he hablado. Mateo 28, 19 y 20. Guarden mis mandamientos. Así es que es enseñanza, proclamación y enseñanza. Yo proclamo esta verdad y luego enseño los puntos básicos. Luego hay que decirles: tienes que sumergirte, porque la fe debe llevar a acción. La fe debe llevar a acción. Mateo 28, 19 y 20. Y esta acción tiene que llevarte a ser sumergido para purificación. Las personas tienen que entenderlo para ir purificando su mente. ¿Purificarla primero de qué? De religión. Lo primero, fuera todo tipo de religión que has vivido. Fuera, fuera, fuera. La religión no salva a nadie. A nadie. Es el Mesías, el Mashiach, quien salva, liberta, perdona. Después de esto, tenemos que enseñarles que necesitan una identidad. Otra vez, no se trata de religión. ¿De qué religión eres? No, ya dejé eso atrás. Ahora encontré y entendí cuál es mi identidad. ¿Cuál es tu identidad? Soy parte del pueblo de Israel.
soy Efraín, como lo dice la profecía y la historia. La profecía nos habla de que se juntarán las naciones en Efraín, porque a él se le dio la profecía de parte de Jacob, nuestro patriarca, cuando cruzó sus manos, y al más pequeño le dio la bendición más grande. Tú serás numerosísimo, numerosísimo entre las naciones, porque el Eterno estaba viendo todo esto. Las 10 tribus, ya la mayoría no sabe de qué tribu es, pero vendrán a ser y a unirse en Efraín. En Efraín se estarán uniendo para ser parte de Israel. Primero es la identidad. La identidad principal y primaria es Efraín. Efraín. Porque a él se le dio la palabra profética. Y necesitan tener esa identidad y experimentar esa pertenencia. Pertenecer al pueblo de Elohim. Esto es básico para el alma. Y esto sustenta también nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Necesitamos llevar la palabra y enseñar. Hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, proclamen, anúncienles que tienen que purificarse. Ese acto de purificación se llama Tevilá. Y esa Tevilá es en el nombre de el Adón, el Mesías, el Rey Yeshua. Porque Él es a quien nosotros tenemos que honrarle, servirle, obedecerle. Porque el que honra al Hijo está honrando al Padre que lo envió. Así es que es un punto clave. Fuera del Mashiach no hay un orden correcto. Y alguien puede decir, pero los judíos, ¿pero a ti qué te importan los judíos? Ubícate tú en tu momento, en tu tiempo y en tu lugar. Tú no eres Judá. Tú ubícate, tú necesitas al Mesías Yeshua para que Él te salve, te liberte, te dé identidad y puedas tener ese sentimiento de pertenencia. Tú perteneces a Yeshua porque Él te compró por precio. Perteneces a Israel, pero en Efraín. Y en su momento Él juntará los dos varas, Israel con Judá. Pero Él lo hará. Él es el Rey Mashiach. Él es el líder de su Sanedrín. Y no tenemos otro Sanedrín, ni otro rabí, ni otros rabinos, uno solo. A nadie llamen rabí. Uno solo es su rabí, el Mashiach. Esto tiene que ser contundente para nosotros y cuando lo hablamos y cuando lo explicamos. Quien tiene entonces otro rabí o sigue a otro rabí está totalmente confundido. Anda por todos lados menos por donde debe de andar. Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es nuestro rabí y no tenemos otro. Estas son las buenas noticias que ha venido para salvación y para traer unificación entre Judá e Israel en su momento. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo de hecho. Mucho pueblo de Judá están viniendo y dándole honor a Yeshua como el Mesías, como el Rey. Se está dando cada vez más y cada vez más hay más judíos que creen y honran al Mesías Yeshua. Isaías 43, 11 al 13 son citas muy importantes que tienen que ver con esto. Mateo 1, 21, ¿sí? Lucas 2, 11, para que tomen nota, son citas muy importantes. Mateo 1, 21, vamos ahí. No se trata entonces de religión, ¿estamos de acuerdo? 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él
Yeshua, a mi pueblo. Él es el Salvador. En el Tanaj, el Eterno dijo: yo mismo los salvaré, con mi brazo los salvaré. Pero el mismo Todopoderoso, el Eterno, declara por boca del ángel del Malaj, y dice a Miriam: porque de ti nacerá el libertador, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él Yeshua a mi pueblo de sus pecados. Es clarísimo. Porque de todas las naciones vendrán a honrar al rey. Los gentiles van a subir a Jerusalén a honrar al rey. ¿A cuál rey? Pues a uno que van a poder ver, que tendrá un cuerpo, a Yeshua. ¿Lo verán? Ya lo he comentado en otras ocasiones. Él nos hizo conforme a su imagen, ¿cierto? Así está escrito: conforme a su imagen nos creó. ¿Y qué somos o cómo estamos compuestos? De un espíritu, alma y un cuerpo. ¿Sí? Dice la Escritura que Dios es espíritu. Elohim es espíritu y nadie lo puede tocar ni ver. Dice que Él enviaba su ruach, su espíritu, y sucedían cosas. Y luego dijo: yo iré y los salvaré y haré morada entre ustedes, haré un tabernáculo, una tiendita, una chocita. ¿Y qué surgió en el día de los tabernáculos? ¿Qué hubo? Un cuerpo, un bebé. Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Rey. Entonces dijo: yo iré, y vino. Entonces Yeshua es el cuerpo de Elohim, la mente de Elohim, el alma estuvo diseñando todo. Y el ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y luego en los salmos en Tehillim dice: en el rollo está escrito de mí, envíame a mí, yo iré. ¿Y qué surgió? Surgió un bebé. Se le dijo a Miriam: tú has sido escogida, de ti nacerá el apartado, el Kadosh. Y estas palabras de Mateo 1:21: dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él, Yeshua, llamar su nombre, si lo traducimos, Salvador, porque él salvará. Es rima también, ¿verdad? Yeshua, Yeshua, él es nuestro Salvador, él es Yeshua. Todas las naciones vendrán a honrar al Rey, aprenderán de él. Eso es lo importante, no es religión. Él dijo: aprendan de mí. No dijo: inscríbanse en mi religión, esa está buena. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Qué hermoso es esto. Y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que la gente busca en una religión, en un templo, en una iglesia, en un local religioso? La paz, ¿no es cierto? Y mucha gente dice: es que me siento tan en paz ahí en mi templo. Pues hay todavía una paz más grande. Les dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Necesitamos a Yeshua dentro de nosotros. Él es esa paz completa que necesita el ser humano. Y no se llama religión, se llama Yeshua. Se llama Yeshua. Yo vendré y haré morada con vosotros y en vosotros. Mi espíritu estará con ustedes y en ustedes. Qué interesante entonces. Ahora vamos entendiendo mucho más.
explicarle a las personas, tú necesitas aprender de Él, tú necesitas la paz de Él, tú lo necesitas a Él. No se trata de religión, se trata de que tú te apegues a Él, lo conozcas, lo ames, lo sigas, y en su momento tú te vas a juntar con otros que piensan igual. Y nos reuniremos en un lugar para adorar al Rey, para honrar al Eterno, para danzarle, porque somos su pueblo. Su pueblo. Él está juntando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está y sigue llamando y llamando y llamando a que salgan de las religiones y vengan a Él. Así es que aquí hay que tener cuidado. Hay que enseñar a las personas a que vivan como Él vivió. Eso es lo correcto. Cuando usamos la palabra religión, que se acomoda ahí para el entendimiento de las personas y dice, porque la religión pura y sin mancha delante de Adonai es cuidar a los huérfanos, a las viudas, al necesitado en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Si se trata de decir o de que las personas entiendan cuál es nuestra religión, pues nuestra religión es ayudar al huérfano, a la viuda y al necesitado y guardarnos sin pecado de este mundo. Esa es la religión pura y sin mancha. ¿Y quién es el ejemplo de todo esto? Yeshua. Él es nuestro gran ejemplo. A Él seguimos sus pisadas. Él hizo esto con el huérfano, con la viuda, con el necesitado, con el desvalido. Él nos enseñó cómo se debe de obedecer y amar al Todopoderoso. Él vino, se humanó y enseñó con su propia vida física cómo es la adoración, cómo es honrarle a Él, cómo es servirle a Él, cómo es apegarse a Él y cómo es agradarle a Él. No se trata de religión, entonces se trata de seguir al Maestro, al Mesías y al Rey. Y la gente que lo quiera hacer va a buscar quién más lo hace así, para juntarnos en Shabbat, porque Él dio estos mandamientos. Obedezcan mis mandamientos, guarden mi palabra. Si seguimos sus pisadas y sus huellas, Él no dejó de asistir al templo y a la sinagoga. Siempre buscó el lugar donde se junta el pueblo a adorar, a leer, a estudiar, a cantar, a adorar, a comer juntos con alegría de corazón. Este es el punto clave. Pero aquí tenemos que decir también, cuidado, no sea que seas seducido y engañado. Vamos a Santiago 1, 14 al 16. Con eso voy a cerrar. Hoy termino temprano y nos vamos temprano a disfrutar del Shabbat, lo que todavía falta. Santiago, Jacob 1, 14 al 16. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo tiene ya? 1:14 al 16. 1:14 al 16. Aquí habla de que debemos de tener mucho cuidado de querer ir más allá de lo que Él quiere que hagamos. Dice aquí, acerca de la tentación, aprobado, en sus versiones quizás diga bienaventurado, feliz, aprobado por Elohim, el 12, es el hombre que aguanta ¿la qué? La tentación. Aprobado, feliz o bienaventurado es el hombre que aguanta, que soporta la tentación, porque al ser probado recibirá corona de vida, si pasa la prueba, obviamente, que Adonai prometió a los que lo aman.
Pero al ser tentado, que nadie diga Elohim me está tentando, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él mismo tienta a nadie, sino que cada uno, aquí está el punto fuerte, cada uno es tentado, como dice su versión, cada uno es tentado. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra usa allí? Cada uno es seducido, ¿sí? Y cada uno es desviado y engatusado, dice mi versión, por sus propios deseos malvados, como dice allí, por su concupiscencia, deseos malvados, deseos incorrectos. Así que el deseo, cuando ha concebido, engendra el pecado, y a su vez el pecado, cuando ha madurado totalmente, da a luz la muerte. Aquí está un proceso terrible. Cuando alguien está como ocupándose de aquello que no debe de ocuparse, entra ahí un poco la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ese deseo incorrecto de ir más allá. Cada uno es tentado a ser provocado, desviado y engatusado por sus propios deseos malvados. Elohim no tienta a nadie, ni él es tentado por el mal. Así es que si estamos apegados a él, él nos guardará de esa prueba, de esas tentaciones que nos quieren llevar a investigar aquello que no necesitamos nosotros investigar. El peligro de ir a escuchar a otros maestros, a los rabinos, es un peligro. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos no están interesados en honrar al rey que ya vino. Ellos están interesados en mantener todavía su forma de creencia y de práctica, pero ese asunto, como dije la semana pasada, ese asunto es de Judá. Y quien no es Judá, es decir, todos los gentiles que han venido y están viniendo a la Torá, tienen que ocuparse de honrar a Yeshua, al Mesías. Él ya dejó su Sanedrín. Ahí están sus sabios. ¿Quiénes son los sabios del Sanedrín de Yeshua? Pues los que están aquí mismo, los que escribieron. Ellos son los sabios del Sanedrín del Mashiach. Estamos leyendo de Jacob. ¿Jacob es uno de sus sabios? Claro que sí. Claro que sí. Por eso quedó escrito en el Brit Hadashah, y que creemos que el Brit Hadashah es también una parte importante de la Torah que es autorizada por Elohim. Autorizada por el Ruach HaKodesh. Hemos leído a Kefa, es uno de los sabios en el Sanedrín de Yeshua. Matitiyahu o Mateo, Meir o Marcos, Lucas o Gilel, Yohanan, todos los escritores del Brit Hadashah recibieron una revelación especial, recibieron sabiduría. Shaul de Tarso dice que él mismo, ¿no? Dice que él lo declara como un testimonio: yo fui llevado hasta el tercer cielo y oí cosas y vi cosas que no le ha sido dado a otro ser humano. Recibió sabiduría de Elohim. Es uno de nuestros sabios también, el Sanedrín de Yeshua. ¿Tenemos sabios? Sí. Sí, y ahí está también Salomón, ¿verdad? Salomón, considerado un sabio de Tanaj. Moshe, Rabeno, nuestro maestro, un gran maestro. Es uno de los sabios que recibieron grande sabiduría. Abraham. Los que están en la Torah son nuestros sabios. Los que están en el Tanaj son nuestros sabios. Los que están en el Brit Hadashah son nuestros sabios. Fuera de ellos, no reconocemos a nadie. Qué triste que muchos están reconociendo a algunos maestros que nada tiene que ver con Israel, nada tiene que ver con Efraín, sino solo con Judá. El rol de Judá es otro. Para Israel, para Efraín, el rol es otro. Y la sabiduría que el mismo Rey Mesías Yeshua estableció quedó estipulado aquí en el Brit Hadashah. Y a eso tenemos que ir nosotros. Así es que cuidado con aquellos que están buscando en su propia concupiscencia
buscar más cosas, buscar más cosas. Deben de ser muy cuidadosos porque pueden ser tentados a ser provocados, desviados y engatusados por sus deseos malvados, por su concupiscencia de querer saber más. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice la Torá, la Escritura? Pídala a Elohim. Él se la dará. Él es rico en sabiduría para darle a quien se la pida. Vayamos entonces, todos aquellos que no son Judá, dejen de seguir a otros maestros. Dejen de decir rabino aquí y allá. Uno solo es tu rabino, el Mashiach Yeshua. Uno solo. Y él estableció su Sanedrín, estableció sus sabios, sus consejeros, y tú tienes que seguirlos a ellos. De otra manera, tú estás en un peligro por la concupiscencia, por los deseos malvados, egoístas, altivos, vanidosos, de querer saber más de lo que debes de saber, de querer saber algo que no es para ti. En otras palabras, en palabras claras, quieres saber algo que no es para ti. Lo que es para ti está contenido aquí, en el Brit Hadashah. Lo que autorizó el Mashiach. Así es que, qué importante es todo esto, ¿no? Yeshua es nuestro Rey. Yeshua es el cuerpo de Elohim. Y Él nos es suficiente. Amén. En Él estamos completos, dice el Brit Hadashah. Ahora, si para alguien no se siente completo, pues quizás esté en peligro de su concupiscencia y vaya a donde no debe de ir. ¿Sí? Los rabinos son para Judá. El Brit Hadashah y sus sabios, sus autorizados, son para Israel y para Efraín. Eso sí es sencillo. No mezclemos porque hay peligro. Padre eterno, que tú bendigas a tus hijos, a tu pueblo, a Israel. Bendice a Israel, bendice a Efraín, en este caso, en este sentido, en esta dirección, de que reciban sabiduría de Yeshua. Bendice a Judá, y que cuando tú vengas, tú te mostrarás a Judá con esas marcas que llevas, porque ¿quién te hizo esas heridas? Y él dirá, en mi propia casa, los de mi pueblo, ahí recibí estas heridas, y ellos entenderán que esas heridas corresponden al Mashiach y lo honrarán, doblarán rodilla delante del Rey. Pero el rol de Judá, el tiempo de Judá no está sino en las manos del Eterno, pero el tiempo de Efraín y de Israel está en las manos de Yeshua, el Mashiach, el Rey. Al Eterno bendice tu pueblo. Derrama bendición a los que están viniendo a tu Torah y a tu Mesías. Bendice. Yevarejeja Adonai Yehue Beishmereja. Yair Adonai panabeleja vijuneja. Yisa Adonai panabeleja. Veyasem leja shalom beshem Yeshua HaMashiach Sar Shalom beshem Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén y amén. Bendito eres, oh Rey poderoso. Gracias por tu bondad, por tu cuidado, por tus bendiciones. Que Dios te dé una buena semana y cada día la presencia de Él en tu ser interior. Toda la plenitud de la cualidad divina está en el Mashiach y Él quiere venir y tocar tu alma, tu corazón, y que experimentes toda la paz que el mundo no puede dar. Shalom de Yeshua. Amén.